Buen día amigos de América Latina, les habla Adolfo Manaure, director editorial y de The Standard CIO. Y bueno, yo estoy muy contento de compartir unos minutos con Ramón Baudrit, quien es vicepresidente de ventas para América Latina en el área de Cybersecurity Products de Thales. Román, bienvenido. Muchas gracias, Adolfo. Muy contento de estar Bu- con ustedes. Muy bien, bueno, Román, han pasado muchísimas cosas desde la última vez que conversamos y bueno, la idea es poderlas cubrir en estos minutos, ¿no? Me gustaría un poco conversar contigo porque siempre tienen una base de inteligencia muy interesante dentro de Tales para un poco reconocer cómo está el estatus de la vulnerabilidad de nuestras empresas en América Latina. Recientemente leía un insight de ustedes en los que mencionaban que, bueno, que tan solo una de cada tres empresas en nuestra región tiene un plan efectivo frente a ataques de ransomware. Después de todo lo que hemos visto en nuestra región, después que hemos visto gobiernos casi que colapsar por la acción del ransomware, ¿qué feeling tienes de que aún permanezcamos con estadísticas como estas? Sí, Adolfo, muchas gracias, gracias por la oportunidad. Sí, en efecto, este es el resultado de nuestro Data Threat Report, que es el estudio que hacemos una vez al año. Y para América Latina tuvimos respuestas de clientes de Brasil y de México Ujú, específicamente. Entonces, como tú mencionas, parece ser que los viejos conocidos siguen siendo los atacantes de hoy, ¿no? El tema es, Adolfo, que el tema, o digamos, el vector de ataque de ransomware, mejor dicho, es una solución que hoy en día no solo puedo desarrollar, puedo crear, sino que puedo alquilar. ok. Entonces, de hecho, se han encontrado células que operan en un modelo de ransomware como servicio, ransomware as a service, algunas de ellas basadas en países tan cercanos como en Perú, en Mm, nuestra región. Entonces, lo que hacen es que ya hoy en día no solo se crea el ransomware a la medida, que es, digamos, el ransomware más especializado, sino que también hoy en día hay muchas formas de monetizar los ataques de ransomware, sobre todo cuando yo puedo contratar el servicio. Recordemos que siempre hay una intencionalidad monetaria, Adolfo. Cuando haya un premio monetario, siempre va a haber una intención de ataque. El ransomware secuestra los datos son, digamos, el activo más importante de las compañías hoy en día. Entonces, existe una forma muy rápida de monetizar ese ataque. Y lamentablemente, ¿por qué sigue siendo prevalente en nuestra región? Porque las compañías todavía no toman las medidas necesarias para prevenirlo. Es, 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 un, es un desafío. Hay 600,000 posiciones de ciberseguridad abiertas en América Latina que no ya. se han contemplado. Entonces, tenemos un problema de recursos, tenemos un problema de conocimiento y tenemos un problema de política interna de las compañías. Entonces, sigue siendo una tormenta perfecta. ¿Cómo ha venido la inteligencia artificial a poner mayor criticidad o mayor alternativa de resolución de este contexto de vulnerabilidad que mencionas? Mira, la inteligencia artificial da grandes oportunidades y grandes desafíos. Oportunidades porque, por ejemplo, tú sabes que hoy en día las compañías pueden operar sus departamentos de ciberseguridad o pueden tenerlo como un servicio de SOC. ¿Okay? En esos servicios de SOC, de hecho, ya estamos trabajando con clientes en proyectos que le van a dar la capacidad de tener cero agentes de primer nivel. Mm, Recordemos que el agente de primer nivel es el que está capturando alertas, alarmas, etcétera. Entonces están sustituyendo ese primer nivel por inteligencia artificial, pero al mismo tiempo los atacantes se dieron cuenta que utilizando la inteligencia artificial, en lugar de poder enviar una cierta cantidad de correos o ataques de ingeniería social, pueden multiplicar la cantidad de ataques. Entonces creo que tenemos los dos lados de la moneda. Lamentablemente, los que están utilizando más la inteligencia artificial en este momento pareciera ser que es el lado de los atacantes, porque muchas de las compañías aún están en un proceso de estudio, no están incorporando inteligencia artificial como una estrategia de seguridad. Y recordemos que hay no perdamos la perspectiva de cómo se mueve nuestro medio, Adolfo. Nuestros clientes viven en ciclos de presupuesto. sí. Nuestros clientes tienen objetivos financieros
Nuestros clientes tienen indicadores operacionales, entonces no pueden salir al mercado a contratar de repente toda la cantidad de personas que requerirían, mientras que los atacantes operan en un mercado especializado. No tienen presupuestos, no tienen objetivos corporativos, sino objetivos personales. Entonces, la motivación y la estructura de los dos mercados es muy distinta. Creo que esa es una de las razones por las cuales todavía ves que la inteligencia artificial se usa más del lado de los atacantes para algunas actividades, aunque ya se está incorporando del lado de algunos de nuestros clientes en los servicios de SOC y de nuestro lado en la tecnología para que podamos automatizar también parte de la detección y respuesta. De hecho, con la incorporación de Imperva, por default, en el servicio, cuando nuestros clientes conectan su esquema de protección, los filtros estándar protegen el 97% de los ataques estándar del mercado. Entonces, ayudamos en ese sentido. Correcto, eso me lleva al próximo punto de interés en cuanto a cómo se está recomponiendo en un entorno cada vez más complejo, porque estamos claros que no hay un solo proveedor para todas las necesidades de cobertura frente a ciberataques, y todo nos hace pensar que la gestión de la ciberseguridad se hace cada día más compleja. Y como tú bien mencionabas, en un contexto de déficit de talento, bueno, todo se hace como más crítico. Entonces, desde el punto de vista de aproximación tecnológica o de enfoque de solución, en ese escenario del CISO, de los desarrolladores de aplicaciones y soluciones, ¿cómo entra Tales y qué paradigma de soluciones plantean ustedes que los distinguen del resto de los proveedores? Es muy buena pregunta porque hay muchas soluciones en el mercado, Mm, Adolfo. No hay cientos, hay miles de fabricantes. Ahora, tienes dos alternativas. Tienes una alternativa de buscar 20 o 30 o 40 fabricantes para tu compañía para que te den soluciones aisladas, o puedes buscar un fabricante que te dé una plataforma de protección. mm, Nosotros ofrecemos el segundo. O sea, nosotros, en nuestro enfoque, y esa ha sido la razón por la cual Thales adquirió Wordmetric, adquirió Gemalto, adquirió también Imperva, es para una plataforma de protección de datos. Entonces, primera estrategia, nuestros clientes pueden confiar en nosotros para dar una solución para proteger el dato, su acceso, la aplicación que provee la información y monitorear su uso y protegerlo de cualquier ataque. Esa es nuestra propuesta de valor. Ahora, también no podemos olvidar, Adolfo, que hay una cadena de suministro de información. ¿Ok? correcto. Eso es fundamental. Entonces, ahí nosotros podemos trabajar evidentemente con el cliente asesorándolo, y de hecho esto es parte muy usual de lo que hacemos en los proyectos. Primero entramos y le damos un panorama, hacemos un descubrimiento de datos y riesgo. Cuando el cliente ya entiende cuál es el dato y riesgo, ya puede entender cuál es el flujo de la información. Y curiosamente, muchos de los clientes trabajan con compañías que les fabrican software Mm, o terceros que les operan tecnología o con proveedores de la nube. O sea, te estoy hablando de cosas del día a día de nuestros clientes. Entonces, vamos en ese proceso educando al cliente en dónde están los riesgos mayores, y también acompañándolos en el proceso, no solo para madurar internamente, sino que también exijan el mismo nivel de cumplimiento a sus proveedores en ese encadenamiento del servicio. Las compañías que desarrollan software deberían estar trabajando no en el modelo DevOps, sino DevSecOps. ¿Okay? Empezando por ahí. En el tema de consumo de servicios en la nube, por ejemplo, no deberíamos estar compartiendo la información si no está cifrada y donde el cliente tenga control de la información. Y por otro lado, cuando estamos tercerizando la parte de operaciones de TI, también debería haber una separación de roles y funciones, de tal forma de que las personas que le dan mantenimiento a nuestros sistemas de información no tengan acceso al dato. Entonces, nuestra tecnología permite hacer todo esto que te acabo de describir, pero tenemos que entender que es un proceso, es un camino, no es un destino, sino que simplemente vamos paso a paso, pero apoyamos en ese sentido a los clientes de esas dos maneras. Uno, dándoles el descubrimiento, análisis de riesgo y tratando de asegurar toda la cadena de suministro de información. Y por último, dando una plataforma de tal manera que no tengan que salir a buscar 10 fabricantes, 20 fabricantes para hacer lo que puedan hacer con nosotros.
de los Correcto. errores. Y en ese escenario donde hay tanta complejidad y migramos del EDR, la MDR, ¿cuál es la metáfora de Tales? ¿Cómo me ayudarías a mí a comprender este concepto de plataforma? Intuyo que cuando hablas de la contrastación de abordajes entre DevOps y DevSecOps, intentan incorporar la lógica de la ciberseguridad desde el diseño de las aplicaciones, pero ayúdame a construir haz un poquito de gestal conmigo y me ayudas a cerrar el concepto. Claro, y mira, sí, nosotros trabajamos en el concepto de cybersecurity by design. Eso es el mundo. Exactamente, Pero la verdad es que nuestros clientes no pueden dejar de operar. O sea, claro, no puedo decir al banco, señores, no operen durante 2 años para que tengan una plataforma nueva. Entonces, en ese sentido, con las casas de software estamos facilitando el uso de plataformas desarrolladas por desarrolladores para desarrolladores, de tal forma de que todo lo que es el ambiente de seguridad de las aplicaciones se puede incorporar muy fácilmente. Porque el problema, el desafío es que las cosas tienen que ser seguras pero fáciles. Eso es en correcto. primer lugar. En segundo lugar, tenemos que cambiar de paradigma, Adolfo, porque ¿qué es lo que se vende en el mercado negro? O sea, pensemos en eso un segundo. O sea, yo no vendo el firewall o yo no voy No. a vender el balanceador de cargas. Yo no voy a vender realmente el NDR. Puede ser que venda la computadora si la robo, etcétera, pero al final de cuentas lo que están buscando es el dato. Ujú, Lamentablemente, Adolfo, hemos sido condicionados durante muchos años de pensar en el esquema perimetral, el esquema de la cebolla, mm, seguridad en capas. Entonces, resulta que tenemos que invertir o ponemos más esfuerzo en proteger las puertas, protegemos más las ventanas, protegemos más el techo, y se nos olvida que muchas veces los robos vienen de las personas de adentro, no de afuera. Entonces, primer cambio de paradigma, no hay que pensar solo en el tema de capas, sino transversal. Hay que priorizar los datos, que los datos son al final de cuentas el último objetivo de los atacantes. Y además, yo creo que en ese sentido, cuando vivimos en un concepto de nube, los perímetros desaparecen, en las barreras y el data center y hasta dónde llego yo y hasta dónde llega el data center del tercero desaparece. Entonces, ¿qué se vuelve más importante? El flujo de la información. correcto. Entonces, cambiemos un poco el concepto del perímetro y las capas, el MDR, XDR, firewalls, etcétera, y pensemos en cómo se mueve la información. Y en el momento en que entendamos bien cómo se mueve la información, vamos a poder identificar el riesgo y con ese riesgo vamos a poder mitigarlo. Yo creo que ese es un poco el cambio de paradigma. No sé si era más o Sí, menos lo que... y sigue estando Zero Trust como la bandera de juego o evolucionamos a otras apuestas. Mira, Zero Trust es un concepto que no es nuevo. Sí, De hecho, tiene muchos, muchos años. Ahora, el Zero Trust, lo difícil durante todo este tiempo, Adolfo, ha sido cambiar del Zero Trust del servidor, del Zero Trust del usuario, contraseña, de la autenticación. Ahora, ¿cómo le ponemos Zero Trust al dato? Ese es el desafío. wow, Entonces, ahí es donde nosotros con la incorporación de Imperva, lo que hacemos es que al dato per se, estamos dándole una capa de protección para que el usuario autorizado solo pueda hacer las tareas que debería hacer, que el usuario no autorizado no lo puede accesar. Es más, ni siquiera se lo comparto, lo ofusco, no lo puede ver. ¿Okay? Si el usuario de operaciones se roba los datos de estándar CEO se los lleva o de mi empresa y los saca del ambiente de operación del data center, se destruyen digitalmente. ¿qué ¿Okay? me dices? Ese te lo diré ya hoy. Entonces, todo esto es un proceso en donde las herramientas ya existen, pero hay que hacer un cambio de paradigma. Hay que pensar en data first y no lo estamos haciendo en el 100% de los casos. Claro, ahí va un punto adicional de inquietud de mi parte, porque si ya de por sí a nivel de uso la inteligencia artificial está suponiendo, le impone barreras a la calidad del dato, cuando hablamos de ese nivel de sofisticidad del que me estás hablando, el requerimiento digamos, para la infraestructura que ya está es mayor. Correcto. ¿Tienen alguna metodología para poner la casa en orden antes? Pues si no, se haría carísimo, ¿no? Sí, tú sabes que hay dos desafíos. Uno, la mayoría de los
Bueno, hay muchísimos desafíos, pero hablando específicamente de los datos, recordemos que tenemos que vivir en un ecosistema que tenemos datos estructurados y datos no Sí, estructurados. ¿Okay? Entonces, la misma política que tú tienes para datos estructurados deberías tenerlos para datos no estructurados. Para datos que estén en la nube o datos que estén en premisa, para datos que estén en movimiento, datos que estén en reposo. Entonces, no es una conversación sencilla. no, Por eso, lo que nosotros realmente, si te pones a pensar, lo que hemos hecho es tratar de desarrollar un portafolio que ayude a mantener una política de seguridad de la información, no importa el estadio y no importa el tipo de dato. ¿Okay? Si ese movimiento en uso o en reposo va a tener las mismas políticas o políticas consistentes de seguridad en cualquiera de esos estadios, y también no importa si es información estructurada o no estructurada. Ahora, eh, mencionaste inteligencia artificial. Recordemos que los modelos de inteligencia artificial generativa realmente lo que hacen es que toman datos, infieren, okay, se entrenan, infieren y producen outputs contra nuestras solicitudes y queries. Eh, Otro desafío que hemos visto, y digo, estamos hablando de la complejidad que ya teníamos, ahora la sí, inteligencia artificial nos obliga a proteger más los datos, Adolfo, porque si nosotros no protegemos la información, nos pueden envenenar, el data poisoning, nos pueden envenenar los datos. Entonces, imagínate que, por ejemplo, yo tuviera una empresa de servicios de hidroeléctrica o servicios de gas o servicios de petróleo o una farmacéutica o una empresa que está potabilizando el agua y yo cambio los valores de los datos para el entrenamiento del modelo y en lugar de tener que incorporar cierta cantidad de cloro, yo modifico los datos y entonces me pone más o menos o me pone otra combinación de químicos. O sea, fíjate que el problema no es menor. no, Y el tema aquí es que los clientes aún no están pensando cómo proteger la información. En este universo es complejo, no es, difícil, no es fácil, es difícil, pero lo que nosotros estamos tratando de hacer es poner a disposición de los clientes, Adolfo, una plataforma que permita quitar la complejidad de los sistemas, de la nube, de la protección. Entonces, la idea es que nuestros clientes conozcan la plataforma, que conozcan las consolas y nosotros resolvemos la complejidad hacia atrás en todo lo que es el proceso de automatización y puesta en marcha este tipo de soluciones. perfecto, muy bien. Me gustaría mucho que me comentaras del proceso de adquisición de Imperva, porque justo antes de salir a la señal online, incluso ha significado como que un redimensionamiento de la operación de Thales en el área de ciberseguridad, justamente. Pero tenemos que recordar que Thales es una corporación de origen francés que tiene muchísimas áreas de negocio. Desde la industria aeroespacial hasta sabe Dios que se le ocurra. Entonces, dentro de ese contexto, tienen la operación en el área de cybersecurity. ¿Qué ha significado Imperva en estos momentos para Thales? Mira, es muy interesante porque si te acuerdas la última vez que tú y yo conversamos, yo tenía la posición similar, pero Sí, en esa época era CPL, Cloud Protection and License. Después de la incorporación de Imperva, renombramos la unidad de negocios como Cyber Security Products, que nos ayuda también para efectos de identidad, que nos identifique mejor qué es lo que hacemos y cuál es nuestro negocio. También estamos reportando la bolsa separado del resto de las unidades de negocio de Thales. Pero específicamente lo que tiene que ver con el componente de tecnología que incorpora Imperva, si recuerdas, en el pasado tenemos la parte de identidades, que era ujú, parte de lo que ya teníamos, Access Management, identidades, eso ya era una de las ofertas que teníamos disponibles. Teníamos también todo lo que era la parte de la protección del dato, ¿ok? Y cifrado y la protección de usuarios no autorizados. Pero ponte a pensar cómo consumimos la información hoy en día. Cuando tú entras a la oficina en la mañana, pones tu usuario y contraseña y usualmente lo que vas a hacer es levantar una aplicación. ¿Okay? ujú. Con esa aplicación, lo que vas a hacer es mandas una instrucción, la aplicación va contra un motor de base de datos típicamente, ¿okay? Busca la información, va al repositorio del dato y te lo trae de vuelta. Y los dos elementos que estamos incorporando con Imperva casualmente es la protección de las aplicaciones para que estén disponibles y seguras, con la parte de WAF, protección de bots, protección de APIs, que eso es parte de lo que no teníamos e Imperva incorpora.
Y también otro segundo elemento que es el control de usuarios autorizados. A lo que me refiero con eso es que los administradores de las bases de datos, que los superusuarios que están manejando todos los, digamos, esos grandes contenedores de información, hagan lo que tienen que hacer y no hagan lo que no deberían estar haciendo. Entonces estamos monitoreando abusos, usos, reglas que no se cumplen, malas configuraciones, etcétera, etcétera, que pueden afectar la postura de seguridad de los datos estructurados y estamos anunciando al mercado, aprovecho el espacio para comunicarlo, una nueva modalidad de protección que se llama el File Activity Monitoring, que es una solución que es el conjunto ya, el primer producto que es el conjunto de las dos plataformas, que lo que hace es todo lo que es control y monitoreo de datos no estructurados. Entonces, la misma funcionalidad que teníamos para datos estructurados la estamos incorporando para datos no estructurados de tal forma de que podamos dar una solución integral al cliente. Claro, y eso con el nivel de crecimiento de la data no estructurada, por supuesto que llena un vacío importante a nivel de soluciones, ¿no? Correcto. Vale, cuando preparaba la entrevista y pensaba con los indicadores del reporte de una de cada tres empresas aún vulnerable ante el ransomware, me da miedo hacerte esta pregunta, pero vamos a hacerla. ¿Cómo están nuestros sectores de manufactura y de gestión de infraestructura pública de cara a la protección de sus datos? Porque es que lo acabas de mencionar. O sea, la vulnerabilidad que puede tener una planta de tratamiento de aguas, la vulnerabilidad que puede tener los sistemas de semáforos porque es una cosa muy singular. Seguimos invirtiendo en infraestructura, se prioriza la infraestructura dentro de los presupuestos y a veces pareciera que la protección de datos es lo último que se piensa. Sí, es un punto muy válido. Ujú. Lo bueno es que ya hay una normativa, Adolfo, que es la 62443. Por lo menos ya hay un marco normativo. Entonces, creo que con todo lo que está sucediendo geopolíticamente, Sí, ya los mismos países están preocupados porque saben que los futuros ataques se pueden dar con una confrontación física, etcétera, pero también puede haber ciberataques. Entonces yo creo que ya hay un primer avance. En segundo, lo que mencionaba que ya tenemos el marco normativo y ese marco normativo 62443 lo que sugiere es que los datos tienen que ser seguros. Ya estamos creando conciencia, al menos, en todo lo que es el esquema de, digamos, todo lo que es la parte de IT, IoT, ICS, todo lo que es la parte de infraestructura crítica. Eh, Todavía estamos con un camino largo al frente, pero, por ejemplo, tuve la oportunidad de estar con empresas mineras en Perú, ujú, tuve la oportunidad de estar con empresas, o más bien con cuerpos de ejércitos en la región, también con otras empresas que están trabajando en distribución de potabilización y distribución de agua. Entonces, todavía el nivel de madurez es mucho más bajo que en otras regiones, porque en otras regiones hay normativa y la normativa con cumplimiento, regulación y con sanciones. claro. Recordemos que hay una normativa que es el NERC en Estados Unidos y en todo lo que es la parte del hemisferio norte, que obligaba a esas compañías ya de todas formas a cumplirlo. Esa normativa no existe, pero por lo menos creo que se está dando un poco más de madurez. Queda mucho camino por recorrer. Lo bueno es que en todas estas conversaciones, Adolfo, cuando tú te pones a hablar con las personas que tienen que operar los camiones de las minas o cuando tienes que hablar con, digamos, todo lo que es la parte de distribución de energía, los presupuestos que ellos manejan son muy amplios. Porque el otro día hablaba con una persona que me decía, Roman, pero ¿cuánto es la inversión que tenemos que hacer? Entonces hablamos de escenarios de inversión y me decía, bueno, pero es que eso vale el cambio de gomas, no le dicen ustedes, el cambio De digamos, de caucho, neumáticos. Sí, sí, de sí. neumáticos, de 4 o 5 camiones de mi flotilla. Vamos. Fíjate en perspectiva lo interesante que es esto. Yo creo que hay una gran oportunidad porque ante los ojos del área de operaciones, los costos son bajos dentro del contexto del día a día que ellos manejan. Ahora lo que nos toca es ir educando al mercado en el sentido de que esa normativa existe y ayudándolos porque lo que también adolecemos es personal capacitado
para que los ayude en esas áreas. Entonces, creo que el desafío existe, pero es diferente. No creo que sea un problema realmente de presupuestos, porque las soluciones de cyber hoy en día se pueden obtener e implementar a un costo competitivo, pero simplemente es un tema de dar a conocer el tema regulatorio y ayudarles en el proceso de implementación. Finalmente, Román, estamos todos fascinados como aldeanos en feria con la inteligencia artificial. Estamos todos como que verdaderamente impactados con todo el cambio de paradigma que supone. Pero bueno, la inteligencia también va a apalancar lo que yo considero que es un proceso de transformación mayor por la presión que hace en capacidad de procesamiento con la computación cuántica. Uh -huh. ¿Cómo está el estatus desde la perspectiva de ustedes y cómo está trabajando Tales para de alguna manera que esa ola no le tome por sorpresa? Mira, la inteligencia artificial, como mencionas, nos está ayudando en este momento a ser más eficientes, a cambiar un poco cómo consumimos los servicios, a tener un lenguaje natural contra las plataformas. Eh, de hecho, hoy leía que una empresa muy importante en Estados Unidos casualmente está abriendo un data center, va a empezar a construir un data center en Luisiana porque necesita más capacidad de cómputo, o sea, es un crecimiento enorme que va para allá. Eh, y eso que no estamos incorporando todavía el elemento de computación cuántica, porque veo que vamos a complicar un poco más el tema porque, en definitiva, la computación cuántica, lamentablemente, hay una falsa percepción de que es algo que va a llegar dentro de 20 años, No. 30 años, 40 años. La computación cuántica ya existe. O sea, de hecho, ya tenemos computadores cuánticos, ya IBM tiene disponibles, IBM y otros fabricantes tiene disponibles esos computadores. eh, y lo que estamos ahora es nada más analizando la capacidad de crecimiento de los qubits y la capacidad de ese procesamiento. Eh, Todo lo que conocemos en términos de llaves criptográficas, en temas de ataques de fuerza bruta, en temas de la inteligencia para procesar los datos en un modelo de Harvest Now, Decrypt Later, es algo que nuestros clientes no están considerando todavía. Y eso cambia realmente, Adolfo, de industria a industria. Sí tengo que reconocer que, por ejemplo, en el mercado financiero bancario, ya hay varios clientes en la región que tienen equipos de trabajo dedicados a la parte de protección postcuántica. Eso ya existe en la región, ¿ok? Sin embargo, no es en todos los países y no es en todos los segmentos. Lo que nosotros empezamos a hacer, no ahora, sino hace unos 5 años atrás, es que participamos con el NIST en una invitación para que desarrolláramos algoritmos postcuánticos. ¿Okay? ¿Qué característica tienen? Mira, es interesante porque tiene que cumplir dos elementos. Uno, que sea eficiente porque no podemos tener cadenas de algoritmos extremadamente grandes porque se pierde el objetivo finalmente de tener un computador cuántico. Eh, pero lo que tiene que ofrecer es la capacidad de desmembrar un poco el procesamiento de tal forma de que, aunque sean algoritmos de tamaño similar al que tenemos hoy en día, no pueden ser violentados por ataques de fuerza bruta utilizando simplemente capacidad aritmética. Okay. Eso es un poco técnico ahí, pero digo, ese es el concepto. Hay diferentes tipos de algoritmos para diferentes aplicaciones. De hecho, el mayor riesgo, hablando un poco técnicamente, es para lo que son esquemas asimétricos Ya. de conectividad. La principal capa de riesgo hoy en día es para los datos en movimiento. Entonces, lo que hicimos fue que con la información que tenemos en el desarrollo del algoritmo, aplicando esa metodología a nuestros equipos, podemos incorporar en la protección de estos algoritmos postcuánticos en cualquiera de los productos sin que los clientes tengan que eliminar los productos que ya tienen. Ese es un enfoque completamente diferente, porque no es el concepto de rip and replace que conocíamos antes, Sí. sino que lo que ya el cliente tiene lo puede seguir utilizando. Hay protocolos que probablemente ya con computación cuántica van a tener que dejar de utilizar
porque tienen limitaciones técnicas y van a ser muy expuestos, pero se puede colocar una capa de protección con esta tecnología en estos algoritmos para que puedan seguir utilizando lo que ya tienen, pero de una manera más segura. Y eso, Eso que... ujú. Sí, perdón. Ah, no, adelante. Y eso supondría, por supuesto, una migración total a una adquisición como servicio, ¿no? Para que, digamos, que el sistema legado de las empresas no signifique una barrera. Mira, eso es, también es un camino porque recordemos que hoy en día si bien la computación cuántica ya está disponible, eso es un hecho, todavía no es una tecnología que pueda estar a disposición de todas las Claro. empresas. O sea, hoy en día se está utilizando para aplicaciones científicas principalmente y otras, pero el tamaño, las condiciones de operación, todo lo que es la parte de alimentación y también mantenimiento de temperatura es un desafío. Entonces, vamos a tener algunos años todavía para llegar ahí, pero en realidad lo que tienen que hacer los clientes es, en primer lugar, de la misma forma que hicimos, o que te mencionaba que hacíamos un estudio para ayudar al cliente a entender cuál es tu riesgo a nivel de datos, también tenemos la posibilidad de hacer un workshop para entender tu riesgo a nivel de computación cuántica Mm. e ir definiendo un plan y un proceso y un camino de tal forma de que a sabiendas del riesgo de corto, mediano y largo plazo que pueda tener tu infraestructura, tú puedas ir trabajando en ese sentido. El riesgo hoy en día es el concepto de Harvest Now, Decrypt Later. Hoy en día puedo tratar de capturar tus flujos de información, los almaceno y después, conforme yo tenga la capacidad de tener computación cuántica, empiezo a descifrar tu información. Entonces puedo descifrar tu información de propiedad intelectual, de tus cuentas, de tus contraseñas, de las llaves de acceso que utilizan para comunicaciones. Eso es lo que yo puedo atacar hoy en día. Eso ya tenemos tecnología que se puede implementar con ese tipo de algoritmos que lo protege y aislamos ese riesgo. Entonces, de nuevo, lo bueno es que ya sabemos que el riesgo existe, ya sabemos que el riesgo viene, ya tenemos algoritmos para protegernos contra ellos y tenemos una tecnología que nos permite colocar esa capa de protección sin tener que eliminar todo lo que yo ya tenía, sino que va a ser un proceso paulatino, Adolfo. Eh, la computación cuántica no la podemos ver entonces como las plantas nucleares que las son identificables en el mundo. O sea, quiero decir, los malos ya pueden tener máquinas cuánticas operando. Mira, hay máquinas identificadas, porque digo, eso va a depender de la capacidad de qubits. Ok, Recordemos que eso es no bits, sino qubits. sí. Entonces, las máquinas más potentes se van a ver como lo que mencionas, como plantas nucleares. ¿Ok? De hecho, Google anunció y lo puso y sabemos dónde está. IBM sabemos dónde está. El hospital, hay un hospital en Cleveland. Se está entregando otra máquina también para el País Vasco en Europa. Entonces van a ser como lugares muy específicos porque tienen que tener esas condiciones. Sin embargo, ha habido noticias de algunos otros países como China que están diciendo que el enfoque que ellos van a tener es un esquema de computación cuántica descentralizada, en donde van a tener computadores más pequeños, con muchos menos qubits, pero están trabajando en ponerlos a trabajar en serie para que tengan esa capacidad de procesamiento y va a ser mucho más difícil identificarlos, Adolfo. Esas son las dos tendencias que vemos en este momento. Vamos a vivir tiempos interesantes Sí, dentro de pocos años. como dicen los chinos, ¿no? 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 Y la segunda maldición de los venezolanos es, ojalá te mudes. Wow, Sí, excelente. Bueno, una última pregunta, Román, para no quitarte más tiempo. El mercado latinoamericano en estos momentos, ¿cuál crees tú que son las principales prioridades de nuestras empresas o los principales desafíos que tenemos de cara a que todos los sectores de la economía no son iguales? Sabemos que hay sectores financieros y de telecomunicaciones con una madurez digital distinta. Pero en materia de protección del dato, ¿cuál es el principal desafío de nuestra región este año? mira, yo creo, esa es una muy buena pregunta y creo que contestarla por lo menos a dos niveles. A un nivel Sí, país, correcto. yo creo que deberíamos, bueno, y ya lo hemos visto en un tema de soberanía digital. Sí. Recordemos que todo lo que tú y yo tenemos, debemos, etcétera, está representado digitalmente en sistemas y nosotros mismos deberíamos exigirle
a nuestras empresas, a nuestros proveedores, a nuestros países, a nuestros gobiernos, que tenga un esquema de seguridad y soberanía digital más estricto. Creo que eso ya está funcionando, ya está en agenda de varios gobiernos en este momento. Eso yo creo que es positivo. Sin embargo, el desafío que tenemos, Adolfo, es que vemos que muchos de nuestros canales están viviendo o se están moviendo dentro de contextos económicos más complejos. Recordemos que somos países interconectados. Mm. No podemos aislar una crisis de un país a otro y tenemos múltiples crisis sucediendo. Entonces, ha habido un movimiento, una salida de talento de nuestras regiones hacia otras. Eso también lo hemos visto. Entonces, creo que el desafío es que a nivel empresarial y a nivel corporativo, eh, tomemos una decisión sobre una estrategia de cómo enfrentar el problema. Puede ser, hay muchas, o invertimos más en las personas que tenemos dentro de nuestra organización, o nos asociamos con fabricantes que nos puedan dar el servicio, o con canales o empresas que puedan darnos servicio administrado de seguridad. Eh, las alternativas están ahí, la tecnología está ahí, falta la decisión corporativa para ver cómo hacer el esquema para enfrentar esto. Pero también lo positivo, Adolfo, es que en algunos mercados, sobre todo para empresas públicas que tienen que tener regulaciones internacionales, ya el bono de los ejecutivos está asociado a eventos de ciberseguridad. Entre menos eventos de ciberseguridad tengas, mayor va a ser tu bono. En otros mercados, incluso como el de Australia, las personas que son los miembros de las juntas directivas son responsables personalmente de los eventos de ciberseguridad. Entonces hay cárcel o puede haber hasta cárcel para las personas que no cumplan con esa estrategia de cyber. Entonces, yo creo que viene un proceso de concientización. De nuevo, los desafíos no son menores y lo que nosotros queremos hacer como tales es tratar de dar una plataforma de seguridad para tratar de, en primer lugar, aislar el riesgo, que es lo más importante, que es el dato. O sea, el dato sigue siendo la moneda de cambio en el mercado negro. En segundo lugar, estamos dando una plataforma que no es un producto aislado, sino que es una plataforma de protección. Tres, ponemos a disposición de nuestros clientes toda esta información que viste en el reporte. Sí. Qué está sucediendo, cuáles son los riesgos, para que puedan recalibrar su negocio contra lo que ellos están viendo en el reporte. Y por último, también ponemos a disposición muchas herramientas de capacitación y transferencia de conocimiento a costo muy bajo o sin costo, Adolfo, y eso también es importante. Nuestros clientes pueden buscar los diferentes canales que tenemos como compañía para buscar información, para conocer más sobre el producto, conocer más sobre las tecnologías y algo que sí estamos haciendo, y esto me enorgullece mucho poder comentártelo, es que estamos haciendo asociaciones con empresas latinoamericanas también. Antes Excelente. estábamos trabajando con empresas siempre viendo a otras geografías. Acabamos de cerrar un acuerdo de distribución tecnológica con una empresa basada en Chile, que lo que hace es generación de números algorítmicos random para computación cuántica. Entonces, es una empresa que está basada, de nuevo, está basada en Santiago, son científicos de Chile y desarrollaron una tecnología fantástica que nos ayuda ahora a incorporar una capa de seguridad que se integra en el portafolio de Tales y que tiene su origen dentro de nuestros países latinoamericanos, lo cual me alegra mucho. ¿Y se les puede mencionar o es secreto ahí de industrial? No, 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 de hecho la compañía se llama Secure Quantum. Es Ok. una que la CEO y la cofundadora es Paulina Asman. Paulina Asman, de hecho, es una persona que es muy reconocida en Chile. De hecho, es invitada a presentaciones sobre temas cuánticos. Fue invitada incluso a participar en foros nacionales e internacionales. Y de nuevo, sí tengo que reconocer que tuvo que pasar por todo el proceso de precalificación para ser parte de nuestro ecosistema, pero la realidad es que Secure Quantum es una compañía que cumplió con todo ese proceso y además nos está ayudando a concientizar más aún nuestros mercados. Excelente. Bueno, muy bien. Román Baudry, vicepresidente de ventas para América Latina en Cyber Security Products de Thales. Muchas gracias por este tiempo, Román. Muchas gracias
compartir tu conocimiento con nosotros. No sé si habrá algún mensaje un poco al final para nuestros CIOs. Sí, yo creo que es importante que vean a Cyber como una forma de mitigar riesgo, una forma de garantizar la disponibilidad de los sistemas y todo lo que tiene que ver con eh, una asociación con el negocio, Adolfo. Ok, Hoy en día pensemos que es poco factible pensar en compañías que no tengan sistemas de información, que ofrecen servicios a través de web, a través de aplicaciones móviles, a través de cualquier tipo de canal alterno. Entonces, yo creo que si en el pasado veíamos que el área de seguridad y el área de TI estaban un poco separados, yo creo que ya los vemos trabajando más en conjunto y cada vez más trabajamos en paralelo con los CIOs que están disponibilizando la tecnología y operándola con el área de los CISOs que están viendo todas las que son prácticas de seguridad y nosotros podemos darle un valor agregado a ambos. perfecto. Garantizamos la disponibilidad para el área de TI y también la seguridad para el área del CISO. Excelente. Bueno, muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias, Román. Que tengas una excelente semana y bueno, nos vemos en una nueva oportunidad. Gracias, Adolfo.